Seguimos con Agenda Sustentable y esta vez tenemos Agentes de Cambio, por supuesto, como todas las semanas con Gianfranco Marcone, para hablar de un tema muy especial, la salud planetaria. ¿Cómo estás, Gianfranco? Bien, ¿y tú, Pauli, cómo estás? Muy bien, gracias. Qué bueno. Salud planetaria, algo tan importante, porque, sí, claro, se viene el Día Mundial de la Salud. Hablamos, por supuesto, de la salud de las personas. Salud de las personas. Claro que sí. Pero cómo no va a ser importante también hablar de la salud de nuestro planeta, ¿verdad? Sí, y a propósito que, bueno, tú lo cuentas acá también en Agenda Sustentable, este satélite que se lanzó para justamente ver el estado de nuestro planeta, analizar los océanos, analizar el aire, analizar las tierras, por ejemplo, pero algo que ya se ha analizado, por ejemplo, el año pasado, o sea, ahora recientemente, hace poco, creo que hace 2 semanas atrás, en marzo, salió el informe del año pasado de la Organización Meteorológica Mundial, que es el estado del clima. ¿Ya? ¿Cómo estuvo el clima durante el año 2023 respecto, por supuesto, a los parámetros normales? Y hay varios antecedentes importantes. Por ejemplo, que ya se ratificó, el 2023 fue el año más caluroso de la historia. Y una cosa es que sea el más caluroso de la historia y otra cosa es que cuánto sea, 1,45 grados sobre lo normal. ¿Te acuerdas de ese acuerdo que se firmó en 2015, el Acuerdo de París? Sí. Que nos dice que no superemos 1,5. Estamos ahí. Estamos ahí, básicamente. A la puerta, prácticamente a nada. ¿Qué más dice ese informe del estado de nuestro planeta? Que las olas de calor oceánicas, algo que no hemos hablado mucho. Hablamos de la ola de calor del aire, por ejemplo, ahora venimos saliendo de la ola de calor más extensa de los otoños, desde que hay registros. De hecho, uno dice ola de calor y piensa al tiro en el calor, en la temperatura, básicamente. Justamente, y ese informe del estado del clima habla de que el 90% de los océanos, el 2023, tuvieron olas de calor marinas. ¿En serio? Habla de que la temperatura del mar está en niveles claramente que no son normales y que están sobre un umbral, más o menos similar a lo que hablamos del aire. Seguramente muy influenciados por el fenómeno del Niño, pero nos estamos dando cuenta que estos dos fenómenos, cambio climático, fenómeno del Niño, probablemente no pueden convivir porque exacerban de tal manera el planeta que te dejan récord del aire, récord de temperatura del océano y récord finalmente de los récords que seguimos cada vez más rompiendo. Afectando también, por supuesto, la vida que está dentro del océano. Totalmente. Y también teniendo consecuencias finalmente para los seres humanos. O sea, es importante, todas las vidas que están acá en el planeta son importantes, todas. Pero finalmente nosotros también vamos a sufrir las consecuencias de esta salud planetaria que estamos conversando. Y eso justamente tú lo has dado en el clavo en la consecuencia, porque varias personas se han acercado y me han dicho, oiga, el planeta ha vivido calentamientos globales más intensos que el que tenemos ahora. Sí, probablemente sí, el número sí, pero la gran diferencia es que en este estamos nosotros. Sí. Y hay una gran cantidad de especies más. Entonces, ¿cuál es la mayor afectación ahora y cuál es la vulnerabilidad? Nosotros, porque si el planeta genera una afectación mayor, empezamos a tener variaciones, por ejemplo, lo que estamos viendo en las imágenes, desastres, etcétera, claramente los afectados van a ser una raza que hoy día está siendo muy vulnerable y que claramente somos nosotros los seres humanos. Qué importante lo que dices, Gianfranco, porque siento que ese es el argumento ganador para todas estas discusiones cuando uno habla de cambio climático. Sí. Lo que tú mencionabas es un argumento que yo he escuchado muchas veces. Finalmente uno puede dejar callado diciendo eso. Que al final nos está afectando ahora. Hablando de salud planetaria, tenemos un invitado esta semana, ¿no? Tenemos un invitado esta semana porque justamente la gente de cambio esta semana. ¿Por qué, Pauli? Porque viene el Día Mundial de la Salud, que nosotros le damos la vuelta y lo relacionamos obviamente con la salud planetaria porque nos afecta la salud de las personas, pero el sábado recién pasado también fue un día muy importante en cuanto a ambientalmente hablando, una efeméride ambiental, que es el día que podríamos decir cero residuos, es decir, ojalá podamos llegar a eso, a tener cero residuos, cero desechos, podríamos decir, mejor dicho, que lo que hablamos con la basura, y ahí vamos a hablar justamente por la experta que nos puede aclarar un poco también la diferencia de los términos, que muchas personas tienen quizás la duda, ¿qué es lo que es la basura? ¿Qué es lo que es el residuo? ¿Qué es lo que es el desecho? Probablemente piensan que es lo mismo y claramente no es lo mismo. Por eso voy a pasar al otro lado para estar contigo ahí e invitar a nuestra invitada. Ella es Tamara Ortega, que es la directora de Fundación Basura. ¿Cómo estás, Tamara? Muy bien, gracias. ¿Y ustedes? Bien, gracias. Sí, gracias por estar acá. Yo creo que para comenzar, hablemos de qué es Fundación Basura, ¿o no? Justamente. Fundación Basura somos una fundación, efectivamente, que trabajamos por combatir la crisis climática a través del cuidado de la salud planetaria por medio de los residuos. Y una cosa muy importante que los estaba escuchando hablar cuando hablamos de cambio climático, ¿cierto? Y crisis climática. Actualmente estamos hablando de crisis climática porque tenemos un efecto nuestro, está el efecto antrópico metido ahí, a diferencia del cambio climático, que igual es un proceso que se da en la naturaleza. Entonces hacemos esta diferencia de términos para poder sumarle el efecto antrópico, que es bastante crítico. Y Tamara, respecto a lo que tú dices, de hecho la semana pasada me tocó justamente hacer un video ahí que le preguntaban a la gente y quizás mucha gente tiene dudas y dice, ¿cuál es el problema de la basura y qué tiene que ver con el cambio
cambio climático y en el calentamiento global. ¿Puedes aclararnos un poquito cuál es la relación que tiene? Por supuesto, y que la relación es directa y es tremenda. Nosotras votamos día a día, en promedio los chilenos y chilenas votamos alrededor de 1,25 kilogramos de basura por día. Eso se va a un relleno sanitario, ¿cierto? Lo dejamos en la bolsa de basura y nos olvidamos del problema. Lamentablemente, esta bolsa de basura que se va al relleno sanitario, en el relleno sanitario emite gases de efecto invernadero, principalmente metano, que es alrededor de entre 82 y 86 veces más potente, es decir, genera más calor que el dióxido de carbono. Entonces la basura que generamos día a día está aportando tremendamente a este calentamiento global que estamos viviendo el día de hoy. Principalmente cuando hablamos de residuos orgánicos. Cuando hablamos de residuos orgánicos, las personas tienden a pensar que ya se va al relleno sanitario, ¿cierto? Y de ahí se biodegrada. Claro. Efectivamente se biodegrada, pero se biodegrada en ausencia de oxígeno, que es lo que nos genera este gas metano, y vamos a estar calentando más la atmósfera, calentando más el planeta a partir de nuestros residuos, de la basura que generamos en el día a día. Así que como ciudadanas, una cosa clave que podemos hacer al día de hoy es disminuir nuestros residuos. Esa es la principal recomendación, disminuir los residuos. Y, por ejemplo, los residuos, los pocos que deberíamos generar, ¿cómo los vamos administrando? ¿Qué crees tú? Es que si separamos la basura convencional, domiciliaria que botamos al día a día, la basura orgánica o los residuos orgánicos principalmente es desde un 60%. Para quienes sigan una dieta vegetariana, vegana, pueden alcanzar hasta un 90%. Entonces ya disminuiste, por ejemplo, generando compost, vermicompostaje, alguna gestión de residuos orgánicos, disminuiste tus residuos más de un 50%. La otra fracción alcanza hasta un 90% entre residuos reciclables, papel, cartón, plástico, latas, vidrios. Entonces finalmente nos vamos a quedar con una pequeña fracción del 10% que todavía tenemos que trabajar en cómo lo hacemos, y que eso nos va a acompañar las distintas normativas que van saliendo, como la ley REP, por ejemplo. Tamara, y respecto a nuestro GC que aparece ahí, Día Internacional de Basura Cero, que fue el sábado recién pasado, el 30 de marzo, ¿podemos llegar a basura cero? Podemos llegar definitivamente a basura cero, como les decía, si gestionamos esto de forma responsable, compostando, reciclando, y si esa pequeña fracción que nos queda, que todavía no podemos trabajar, lo acompañamos de políticas públicas respectivas. Si la industria se suma a esto y genera cambios, vamos a poder meter ese 10% en este 100% finalmente, y poder compostar y reciclar y llegar a un basura cero. Finalmente, la ONU destina este día, porque recién es la segunda versión que se hace del Día Internacional Cero Residuos, para poder implementar estrategias cero residuos en el mundo, de tal forma que nos ayude o que nos apoye a mitigar los efectos de la crisis climática. Muy cortito para terminar, diferencia entre residuo y desecho. El residuo en el fondo es algo que todavía podemos aprovechar, darle una segunda vida, ¿cierto? Lo podemos compostar, reciclar, etcétera. Y el desecho, en el fondo, ahí hay un término más conceptual que podría ser algo que ya no me sirve. Ya, perfecto. Ahí para que la gente lo sepa en la casa, lo pueda diferenciar también. Oye, Tamara, ya para ir cerrando, si puedes hacer una invitación también a la gente que sepa más de Fundación Basura, con lo importante también que estábamos mencionando ahora. Efectivamente, que nos puedan seguir a través de nuestras redes sociales, Fundación Basura, en Instagram, en Facebook, que se puedan sumar a nuestros voluntariados, a nuestro LinkedIn, y por supuesto que se hagan socios y socias para que organizaciones como nosotras podamos trabajar día a día en combatir la crisis climática. Oye, y súper importante, voluntariado que puedan hacer, porque uno, contribuyen, una a la fundación, dos al medio ambiente. Tamara comenzó como voluntaria y mira, está de directora, así que ahí pueden hacer su carrera también en Fundación Basura. Claro, pueden hacer carrera, pueden conocer también otra gente que está interesada en el mismo tema, que nunca está de más, y al final también puede ser hasta entretenido. Totalmente. Y esto es totalmente colaborativo, vamos conociendo distintos actores y trabajando en conjunto. Excelente. Bueno, muchas gracias, Tamara, por venir a compartir lo que es Fundación Basura y también conceptos tan importantes que tenemos que saber hoy en día. Tenemos que saber, sobre todo en esta semana que tiene como paréntesis 2 días. Uno, el Día Internacional de la Basura Cero, que fue el sábado pasado, y ya que viene el Día Mundial de la Salud. ¿Y por qué no extrapolar eso, Tamara, a la salud también de las personas y de salud planetaria igualmente? Efectivamente, que si el planeta no tiene una buena salud, nosotros y nosotras no vamos a tener una buena salud. Gracias, que estén muy bien. Muchas gracias, Tamara, y gracias, Gianfranco, por supuesto. Gracias a ti, Pauli.
Muchas gracias. Nos vemos. Nosotros vamos a una breve pausa comercial, sí, pero ya seguimos con más de Agenda Sustentable.